Vamos a esperar un poquitito y hoy día vamos a ver solamente una cosa que es puramente teórica, porque les voy a contar, ustedes ya saben dibujar y si lo hacen con cuidado, preocupándose de los detalles, estarían dibujando como dibuja normalmente una persona en dibujo técnico. Pero este ramo no es dibujo técnico, este ramo es métodos gráficos para ingeniería, ¿ya? De manera que lo que nosotros tenemos que ver entonces no es dibujo técnico solamente, sino tenemos que ver de qué manera vamos a comunicarle a nuestros subordinados, a nuestros clientes, no sé, en general, a las personas en general, nuestra idea de producto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver nosotros ahora es una parte importante que se llama perspectiva. Vamos a hablar de la perspectiva, porque ¿cuál es la idea? La idea es que de alguna manera nosotros podamos mostrar un objeto más o menos como se ve, como es realmente, para que la gente tenga una mejor noción todavía. No mucha gente domina las vistas, de un dibujo técnico y les cuesta entender. Entonces, especialmente clientes nuestros, puede que no lo visualicen y por lo tanto sería bueno mostrarles el objeto, mostrarles cómo es este objeto. Y lo que se hace en estos casos es utilizar lo que se llama la perspectiva. Vamos a hablar entonces de la perspectiva, vamos a hablar de los distintos tipos de perspectiva, ya vamos a hablar de todos esos elementos, cuáles son las que se usan normalmente, para qué se usan normalmente y especialmente, y esto quiero que pongan mucha atención, vamos a hablar de cuál es el tipo de perspectiva que se usa en dibujo técnico en la industria. Le doy un spoiler, una alerta spoiler, se llama isométrica. ¿Ya? Vamos a explicar por qué se llama la perspectiva isométrica, que tiene las isométricas significa iguales medidas, que es fácil de dibujar, es fácil de verificar, uno puede hasta medir ahí el objeto tranquilamente, entonces tiene muchas ventajas en relación a otras en lo que se llama la entrega de información industrial. Así que vamos entonces, chiquillos, a ver un poco las perspectivas. Vamos a ver algunas perspectivas. Ya, aquí es la parte donde alguno de ustedes por lo menos me dice si se ve esto. ¿Se ve? Ahí sí, profesor. Ya. Vamos a ver la proyección de esto. Está medio lento, pero bueno. La idea entonces es empezar a visualizar las perspectivas. Vamos a hablar de todas las perspectivas. No se quiso. Ahí está. Perspectiva. Esta es una perspectiva. Se ve rara, se ve como la ciudad gótica eso. Pero vamos a hablar de esta idea. Si se fijan bien, lo que ustedes están acostumbrados a ver también, lo que nosotros estamos todos acostumbrados a ver, incluso en la televisión, en el cine, en las fotografías, no sé, en los juegos de video, todas esas partes vemos cosas que están en 2D, pero que podemos visualizarlas como si fueran en 3. En este caso, entonces, la perspectiva. Una de las primeras, la que se usa artísticamente, no nos sirve a nosotros, pero se las voy a mostrar, no es para nosotros, no es para los ingenieros, no es para el dibujo técnico, es la perspectiva cónica. Es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano. Miren, este es el objeto, este cubo que está aquí, este es el plano que nosotros vemos, estos somos nosotros el observador, y cada uno de los puntos de este objeto llegan hasta nuestros ojos y cuando cortan el plano se dibujan y se proyectan, dándole esta imagen. El resultado se aproxima a la visión obtenida si el ojo humano estuviera situado en dicho punto. Se denomina cónica, pues la proyección de las rectas proyectantes es en forma de cono. ¿Ya? Y todo funciona así, los videojuegos, las cámaras de video, las cámaras fotográficas, funcionan con esta perspectiva cónica, donde todo va hacia el ojo, todo va al que nosotros lo miremos. Y esa es la idea. ¿Ya? Esto es así, este es básicamente el tema de la perspectiva cónica. Para entender la perspectiva cónica debemos conocer los siguientes conceptos. Estos que están aquí son los puntos de fuga. Es el cual
es un punto al cual convergen las rectas proyectadas dependiendo del punto de vista. Pueden ser 1, 2, 3 puntos, lo que sea. Aquí está, por ejemplo, tenemos 2 puntos de fuga. Podríamos tener uno solo, pero esto tenemos 2. Entonces, esta caja cuadrada que está aquí, por esta perspectiva cónica, si fijan bien que tiene forma de cono, se va hasta el horizonte. Si estuviera más lejos, mientras más lejos esté, más chiquitito está. La idea de esto es que todo converge hacia el horizonte nuestro. Nosotros vemos algo, lo vemos a la altura del horizonte, a la altura de los ojos. ¿Ya? ¿Qué es esto? Además, tenemos que entender el punto de vista del observador desde el cual se observa la escena del objeto. Nosotros estamos viendo. Y fíjense que esto lo estamos viendo desde arriba. Esta caja le vemos la parte de arriba, así que nosotros estamos más altos que esta caja cuando estamos visualizando. En este caso, esta línea de horizonte va a estar siempre a la altura de nuestros ojos. ¿Ya? Y podemos determinar incluso una aproximación del tamaño de esta caja, del tamaño de este objeto, en base a esto, a cómo está en relación al horizonte. Esto está más bajo que nosotros, es una caja más pequeña que nosotros, o nosotros estamos bastante más altos también, puede ser. ¿Ya? Entonces, están los puntos de fuga, que son estos. Nuestro punto de vista del observador que estamos mirando nosotros hacia el horizonte, nosotros estamos mirando por justo frente a esta línea de horizonte. La línea de horizonte es que representa la altura del horizonte. Teóricamente es la división entre el cielo y la tierra, ¿eh? Y de los ojos del observador mediante una línea horizontal. Dependiendo de la altura de esta, el objeto estará visto desde arriba, constante, frontal o desde abajo. Esto se puede resumir en este esquema. Este es el esquema que muestra entonces el horizonte, la perspectiva cónica. Como les dije, es un tipo de perspectiva que se utiliza preferentemente en el arte, en la fotografía, en la pintura, en el grabado, en el dibujo en general, dibujo artístico, no dibujo técnico como el que estábamos tratando de entender nosotros. ¿Ok? Luego está entonces la perspectiva frontal o paralela. Es parecida, todos van hacia un punto de fuga, pero si se fijan bien, todo lo demás está paralelo al horizonte. Estas líneas están paralelas. En esta perspectiva, los objetos se sitúan con sus caras paralelas al plano del cuadro. Existe un único punto de fuga en el horizonte que coincide con el punto principal. Aquí estoy mirando yo. Entonces, esto es más alto que yo, porque yo estoy aquí, esta era mi altura de ojos. Estos son más bajos y estos son más bajos todavía. ¿Ya? Entonces, yo estoy viendo que esto pueden ser unos armarios, unos lockers, unas bancas y unas canastas, qué sé yo, no sé, puede ser un montón de cosas, pero ya puedo dibujarlas así en esta perspectiva frontal paralela. No se usa mucho tampoco. La que normalmente lo usan son el arte pictórico japonés, oriental en general, que utiliza esta clase de perspectiva, que no muestra el objeto como es, sino me da una idea de cómo se estaría viendo, ya para entenderlo de frente y para ver cuál es su posición respecto de nuestra vista, nuestro horizonte. Entonces, ni la perspectiva cónica, ni la perspectiva frontal o paralela nos sirven a nosotros. Estas no se utilizan en dibujo técnico, en dibujo de ingeniería, en ninguna de esas cosas. No se usan. ¿Ya? Pero se lo estoy mostrando porque es una aproximación a cómo nosotros podemos ver. Si ustedes quieren aprender de esto, podemos conversar más adelante de esto, pero la verdad es que a nosotros en dibujo técnico no nos sirve mucho. Y luego está la perspectiva oblicua o angular, que es esta. En esta perspectiva, el plano del cuadro se sitúa de forma oblicua respecto a las dos direcciones fundamentales, permaneciendo la tercera vertical. Aquí está todo vertical, estas líneas, y ahí están los dos puntos hacia el horizonte. Entonces nosotros estamos viendo esta perspectiva. Vemos el objeto más arriba, más abajo, qué sé yo, que nosotros. En esta situación se originan dos puntos de fuga en la línea de horizonte. Aquí estamos viendo entonces lo que es la línea de horizonte y la perspectiva. ¿Ya? Los objetos no nos dicen, no nos entregan información respecto a los tamaños reales de esto, no nos entregan información técnica respecto a cuál es la relación entre ellos exactamente, podemos tener una idea, pero información técnica de esto no tenemos. Es entonces lo que se usa en las artes. No es para nosotros, lamentablemente. Es bonito de ver, pero no nos sirve para nada. También está la perspectiva aérea, que aquí tenemos 3 puntos de fuga. ¿Se fijan bien? En esta perspectiva, el plano del cuadro se sitúa de forma oblicua respecto a las 3 direcciones fundamentales. En esta perspectiva se originan 3 puntos de fuga, 2 en la línea de horizonte y un tercero en una línea vertical. Puede ser arriba o puede ser abajo, dependiendo del objeto. Cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, edificios, generalmente los dibujamos así mirándolos para arriba, hacia el cielo, y se ven más pequeños hacia arriba. ¿Ya? Fíjense que esta clase de perspectiva aérea
yo no sé si ustedes han ido a Disney World. El castillo de la Bella Durmiente está construido de manera que a medida que avanza en la altura, las piezas, los tamaños de las cosas son cada vez más pequeños, dando la ilusión de que es más alto aún de lo que realmente es. Entonces uno mira para arriba y como lo ve cada vez más pequeñito, tiene la sensación de que el edificio, este castillo es más alto. La sensación de altura la podemos dar con esta perspectiva aérea. No sirve para nada a nosotros, tergiversa mucho la información, no estamos muy seguros acerca de si esto es absolutamente cuadrado, rectangular, las dimensiones, no nos sirve para nada. Es una manera de ver objetos en perspectiva, pero no nos entrega información técnica. Probablemente a esta altura ustedes se están preguntando, bueno, ¿y para qué nos muestra esto? Esto se lo estoy mostrando para que vean que hay distintas maneras de representar la perspectiva, representar objetos que se vean más o menos reales, más o menos una idea de cómo son. Entonces, este objeto tiene este sentido. Una de las primeras perspectivas que sí se utiliza todavía en dibujo técnico es esta que se llama perspectiva militar. ¿Ya? La perspectiva militar ya es reglamentada, ya está fundada en datos correctos. Es una proyección axonométrica. Axonométrica significa que está medida por ejes. ¿Ya? Un sistema de representación por medio de 3 ejes cartesianos, X, Y, Z, como siempre ocurre. En el dibujo, el eje Z es vertical, mientras que los dos X e Y forman 90 grados entre sí, en términos generales, determinando el plano del suelo. Esta parte de abajo tiene 90 grados, y esto tiene 120 grados, y esto tiene 150 grados. ¿Se fijan? Aquí hay 150 grados, aquí hay 120 grados, 60 grados, como quieran, dependiendo del... Perdón, 30 grados. Entonces, esto es el dibujo. ¿Ya? Normalmente el eje X se encuentra a 120 grados, acá, hacia abajo, siempre 120 grados respecto a esto, 120. Respecto a este horizonte, 90 más 10, 120. Mientras que el eje Y se encuentra a 150 grados de dicho X. Y entonces es de aquí 150. Es una perspectiva difícil. En el eje Z se suele reducir en una proporción de 1/2 o 3/4. La altura del eje Z entonces es menor que la altura del objeto. Es una perspectiva que no sé por qué, sinceramente no sé por qué se llama perspectiva militar. Probablemente los militares alguna vez hicieron algo relacionado con esto, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. No me gusta mucho porque es muy compleja de entender. La persona que lo está dibujando y la persona que lo está viendo tienen que manejar muchos más conceptos técnicos para entender este objeto, de manera que no es muy completa, no es muy correcta, pero se dibuja bastante bien y se dibuja de esta manera. ¿Cómo partimos entonces? La perspectiva militar es, mediante regla de cartón de 160 grados, dibujamos la vertical, esta línea vertical. Usando el ángulo de 30 grados del cartabón, trazamos el segundo eje. ¿Por qué 30 grados? Porque esto es 90 más 30, 120. ¿Estamos? Invertimos el cartabón y tomando el punto de intersección de las rectas, trazamos el eje final usando el ángulo de 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Porque 90 más 60 da 150. ¿Se fijan? Que esta es la manera, y esta es la razón por la cual nosotros usamos escuadras y cartabones siempre. Nos apoyamos aquí, están todas apoyadas aquí. ¿Se fijan? Todas apoyadas aquí abajo en esta regla. Y transportamos. Después trazamos las líneas paralelas perspectivas para construir este prisma, este paralelepípedo que contiene la perspectiva militar. Así funciona. No es más complejo que esto. Entonces, todos los puntos que están en los ejes X e Y están al mismo tamaño, la misma distancia, pero la altura va a cambiar en 1/2 a 3/4 de la altura real, lo cual es complejo en términos generales y puede ser mal comprendido dentro de todo. Entonces, es una perspectiva que tiene uso, pero en esto. La perspectiva militar se usa de preferencia en la arquitectura. ¿Se fijan? Así da una sensación de cómo es el edificio. Estos ejemplos entonces nos muestran el principal uso que tiene la arquitectura, la perspectiva militar. No es muy buena para nosotros, no nos sirve mucho, tergiversa bastante, pero como son estos objetos bastante más grandes, se puede mostrar claramente de esta forma.
¿Cuál es la otra perspectiva que viene? La perspectiva caballera. Bueno, la perspectiva caballera entonces también tiene esa característica, que es una perspectiva que es técnica, pero tiene una gran complicación y no es la que se usa normalmente en, ¿cómo se llama?, en dibujo técnico. La perspectiva caballera funciona de esta manera. Es un sistema de representación axonométrica, es decir, que está dimensionada por ejes, que utiliza la proyección paralela oblicua. Esta es la proyección que más ustedes dibujan. Cuando no saben dibujar en perspectiva, cuando no lo saben hacer bien, hacen algo parecido a esto. Claro, la diferencia es que ponen cualquier ángulo, pero hacen algo parecido a esto. ¿Ok? En el que las dimensiones del plano proyectante frontal, como esto, como de los verdaderos elementos paralelos a él, están en verdadera magnitud. Aquí está dibujado cómo se ve de frente, tal cual es. En la perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud. El alto y el ancho se proyectan tal como es. Estos dos, el ancho y el alto. Y la tercera, la profundidad, con un coeficiente de reducción. Las dos dimensiones sin distorsión angular con su longitud de escala son la anchura y la altura, el ancho y el alto, el plano XZ. Mientras que la dimensión que refleja la profundidad Y se reduce en una proporción determinada, depende de un medio, 2/3, 3/4. Estos son los más comunes. Pero entonces si esto mide 100, aquí mide 100, aquí mide 100, pero acá mide 660 o 50, ya dependiendo de eso. ¿Cómo la dibujamos? La perspectiva caballera, trazado mediante regla de escuadra 45 grados, dibujamos la vertical, esta. ¿Ya? Aquí estamos entonces dibujando la vertical. Luego trazamos la perpendicular, aquí mismo, mediante una línea horizontal. Invertimos la escuadra y tomando el punto de intersección de las rectas, trazamos el eje final, en este caso el ángulo puede ser variable, pero normalmente es 90 más 45, 135. Y trazamos las líneas paralelas tal cual, los puntos, las distancias, recordando que esta distancia es menor que la real. Aquí, hacia arriba y hacia el lado, la distancia es exacta, tal cual es el objeto. Pero hacia atrás, la profundidad, su distancia es menor. Da la sensación de que el objeto se ve como de lado, más chiquitito, pero como no representa claramente la dimensión del objeto, cuesta mucho entenderla. No es muy útil para nosotros en dibujo técnico y se utiliza en otras cosas. Fíjense que es la que se utiliza de preferencia en alguna clase ¿cómo se llama?, de arquitectura o en los videojuegos. En estos videojuegos antiguos, deben haber algunos, por ejemplo, en estos videojuegos antiguos la perspectiva que se usa es la perspectiva caballera. ¿Se fijan? Así puede trabajar esto, darnos la sensación de que está en terceras dimensiones. Pero la verdad es que no lo está, ¿ya? Así que esto es. Ustedes a lo mejor crecieron con algunos juegos básicos como estos, donde se acostumbraron a visualizar esto en forma real, y a lo mejor esa es la razón por la cual ustedes de repente dibujan una perspectiva de esta forma, donde está esto de frente bien dibujado y para atrás están con líneas en diagonal, que no corresponden a una realidad. No dibujamos así nosotros en dibujo técnico, ¿ya? Esto se usa técnicamente, pero no es la que nosotros utilizamos. ¿Cuál usamos nosotros? La perspectiva isométrica. ¿Ok? La perspectiva, esta no es perspectiva, perdón, caballera isométrica, la perspectiva es isométrica nada más, que está mal, hay que arreglarlo. Es una forma de proyección gráfica, o más específicamente una axonométrica, proyección de medidas de eje X, Y y Z. Siempre axonométrica se está referida a los ejes. Es una representación de un objeto tridimensional en dos dimensiones y en la que los tres ejes de referencia tienen ángulos de 120 grados. Como están acá, 120 grados en todo. Aquí no se ve bien, hay que corregirlo, pero 120 aquí, 120 acá, 120 acá. ¿Por qué 120? Porque el conjunto da 360 grados. Es una representación tridimensional de dos dimensiones en que los tres ejes de referencia tienen ángulo de 120 grados y la dimensión, y esto es lo importante para nosotros, tiene la misma escala. Entonces, todas las dimensiones que tenemos nosotros son la misma. No hay que cambiar nada y nosotros podemos medir directamente con una regla acá para saber la dimensión. Entonces, entrega mucha información técnica. No es exactamente cómo se ve el objeto, pero nos muestra bien claramente cómo es el objeto. Los ejes X y Z tienen la misma magnitud y escala. ¿Cómo se dibuja esto? Usando la regla del cartabón 30 grados dibujamos la vertical.
El procedimiento tradicional de trazado consiste en dibujar el prisma, siempre la cajita, que envuelve la pieza objeto e ir eliminando material de esta hasta obtener el objeto deseado, utilizando las medidas de las vistas y reproduciéndolas en cada eje. El prisma se dibuja usando ángulos de 30 grados para formar la base y paralelas para definir la forma. Primero, la regla y el cartabón, 30 grados. Y el cartabón 30 grados, dibujamos la vertical, esta. Luego, usando el ángulo de 30 grados del cartabón, usamos el segundo eje. Y luego damos vuelta al cartabón y tenemos el otro. Ahí está. Y ahí dibujamos. Dibujamos con las mismas dimensiones del objeto. En el caso de las perspectivas isométricas, todas las caras rectas de una forma siempre se dibujarán paralelas a los ejes respectivos. Este es el eje, cualquier cara recta, esta, va a ser paralela a esta. Este es un eje, cualquier cara va a ser paralela a esta, cualquier cara recta. Este es otro eje, y esta cara, esta y esta van a ser paralelas a este eje, siempre. Es fácil de dibujar, es fácil de obtener. Y aquí están los ejemplos que nosotros usamos normalmente. En los videojuegos modernos, se usa la perspectiva isométrica. En la arquitectura pequeña, en la arquitectura más clara, se usa la perspectiva isométrica. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender cómo va a funcionar la perspectiva isométrica para nosotros. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora, perdón? ¿No? No, profe. ¿Se entendió Ninguna, esto? profe. De todas maneras, esta presentación la voy a subir para que les sirva de referencia, por si quieren mirarla. Si quieren jugar y practicar con las otras perspectivas que son bien entretenidas también, debo reconocerlo. A mí me gusta dibujar algo artísticamente de vez en cuando y obviamente utilizamos esas perspectivas, no la perspectiva isométrica. Pero para nosotros, claro, es esa la que nosotros usamos, la perspectiva isométrica. ¿Cómo va a funcionar esto? Perdón. Vamos a hacerlo así. Vamos a trazar, voy a hacer la mano primero porque esto es lo que nosotros usamos, los ingenieros, usamos este dibujo en perspectiva. Vamos a hacer de nuevo esta cajita de nuevo. Ahora la voy a dibujar así, ¿se fijan? Vamos a tener entonces algunos objetos que se van a ver o no. Se va a ver así, tal cual. 1, 2, 3 y 4 caras. ¿Cómo lo voy a dibujar? Primero trazo. Este no es este. Trazo la cajita que contiene toda la figura, guardando obviamente las proporciones. Ahí. Veo que esté más o menos proporcional a esta y lo tengo acá. ¿Ya? Entonces después verifico esta lista que está acá, la dibujo acá. Esta lista que está acá, la dibujo acá. Y ya tengo esta base y yo trazo esto. Entonces, todas las vistas que están aquí, todas estas son paralelas entre sí, y todas estas son paralelas entre sí. Luego de eso, lo único que tengo que hacer es trazar con más fuerza el objeto mismo, que es este. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que entender, esto empieza a ser un dibujo de ingeniería. Estos son 30 grados, debiera ser 30 grados, esto debiera ser 30 grados. ¿Ok? Esto es a mano alzada. Nosotros representamos así un objeto en perspectiva isométrica a mano alzada. ¿Cómo se hace realmente, técnicamente hablando? Yo lo hago así, de esta manera. Y más encima, voy a poner un poco de luz, parece que hay un poca luz. Hay más luz, espero que se vea bien. Vamos a hacer algo que es importante. Vamos a hablar de verdad, cómo se mide. Nosotros, cuando dibujamos, no medimos con una escuadra, medimos con esto, que esto se llama escalímetro, ¿ya? Que tiene diversas, vamos a verlo más en profundidad más adelante, pero tiene diversas medidas, variaciones. Una que dice uno es a 100, o 1 es a 1, o 1 es a 10, vale para todas.
¿ya? Que es como se llama la escala natural. Esta que está aquí al otro lado dice 1:20. Entonces, esto mide en realidad mide 50 milímetros, si lo vamos a ver, hasta acá, 50 milímetros, perdón, pero marca 10, porque es 1:20. Está 1:25, 1:75, 1:125, 1:50, que es la mitad, y así estamos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante, pero mientras tanto vamos a medir, porque estos son mucho más exactos que las escuadras, que las reglas, porque estos son específicamente para realizar dimensiones. ¿Ok? Yo no sé si alguno de ustedes tiene, pero si tiene, sería bueno que aprendiéramos a usarlo, y si no tiene, da lo mismo, usamos reglas nuevas. Pero mientras tanto les cuento cómo va a funcionar esto. Entonces medimos este objeto, y esto mide 15 milímetros. En realidad aquí, ahora ya lo puedo medir mejor, mide 16, pero vamos a dejar en 15. ¿Ya? De espesor tiene 50, de altura tiene 70, y acá tiene 20, acá tiene 50. Entonces, vamos a construir nuestro dibujo. Voy a usar escuadra y cartabón. Ya, voy a trazar un punto cualquiera, acá, así. Aquí. Voy a ponerlo acá. Fíjense, me estoy corriendo un poquitito hacia esta orilla. Voy a trazar simplemente esta forma, así. Más o menos por ahí. Nada más. Voy a marcar un punto aquí, cualquiera. ¿Ok? Marqué este puntito que apenas se ve. Y a partir de aquí voy a trazar a 30 grados esta línea. ¿Cómo lo hago? Me apoyo acá, con esta, con la escuadra, y trazo 30 grados. Por eso estas escuadras tienen 30 grados. Hacia allá, en ángulo, hacia acá, en ángulo. Así de simple. ¿Ok? No he medido nada. Ahora mido. Esto tiene 70 de alto. Marco los 70 de alto. Aquí. Esto tiene 15. Marco los 15 aquí. Son las tres únicas medidas que voy a tener. ¿Eh? Y esto tiene 50. Marco los 50 aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo las tres. Me apoyo nuevamente acá. Y ya puedo trazar las otras líneas. Trazo esta. Trazo esta. Y ya puedo trazar estas otras. Hacia arriba. Trazo esto de acá arriba. Y puedo trazar las otras. A esta no me quedó bien, así me corro un poquitito, me apoyo de nuevo en la misma línea. Trazo esta. Trazo esta. Tengo la figura trazada. De nuevo para verificar. Trazo esta aquí. Y aquí está. Hasta acá. Esto medía 20 acá, así que mido 20. Sabiendo que estoy manteniendo la misma lectura de acá. 20 aquí.
Esto mide 50. Lo trazo hasta acá. Nuevamente, entonces, voy a trazar estas líneas. Tan simple como eso. Todas estas líneas son paralelas. Así que simplemente las trazo. Así que, lo primero, trazo la cajita que contiene toda la forma, toda la figura. Luego marco los puntos especiales y ahora sí puedo trazar las diagonales a esto, que es esta. Y es esta. Si se fijan bien, tengo mi dibujo completo. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a dibujarlo. Esto me pasa, esto se ensució un poco y me pasa por no limpiar las reglas. Fíjense que les cuento, el grafito que se usa en los lápices se magnetiza con electricidad estática producto del roce de las escuadras y por eso transmite la mancha hacia la pieza, ¿ya? Hacia el papel. Así que una de las maneras de evitarlo es antes de dibujar, cosa que yo no hice hoy día, por ejemplo, es lavar esto con jabón líquido. Eso durante un tiempo disminuye el roce del material. ¿Ok? Ya, una vez que tenemos esto, trazo todas las líneas que tengo. Siempre trato de trazar aquellas líneas que son paralelas. Y listo. Luego esta. Esta. En una dirección, en una cara primero. Y ahora esta. A partir de acá de nuevo. Y ya tengo entonces esta figura. Fíjense, la altura es la misma, el ancho es el mismo, el grosor es el mismo. La forma que tiene así hace que se vea un poco deformado el objeto. Pero la verdad es que es la misma figura. ¿Estamos? Esto es entonces la perspectiva isométrica. El ángulo que mide aquí es exactamente 30 grados, el ángulo que mide aquí es exactamente 30 grados. Todas las dimensiones son exactamente las mismas que el objeto. Otra cosa, habíamos visto que en el dibujo técnico, cuando vemos una arista, una línea que está detrás, tapada por el producto, por el material, se dibuja con una línea de segmento. Pero bueno, la perspectiva isométrica no lleva línea de segmento. Esto que se vislumbra aquí, que no debiera verse, no se dibuja. El dibujo de perspectiva isométrica queda simplemente así. Vieron el procedimiento, así que no hay problema en esto. Para verificar esto, que el procedimiento sea correcto, vamos a revisar entonces de nuevo cómo funciona la perspectiva isométrica. ¿Ok? Vamos a ver cuando... Vamos a sacar esto. Me molesta esa luz, está muy fuerte. ¿Para qué? A ver. La idea entonces es poder ver algún momento cómo parte esto.
¿Alguien me puede decir que si se ve también esto? ¿Se ve o no? ¿Sí se ven? Ok, sigamos entonces conversando con esto. Esto es entonces la forma en que nosotros dibujamos perspectiva isométrica. En términos bien claros, paso a paso, para que no se lo olviden. Lo que tienen que tener claro, jóvenes, es que si ustedes hacen esto paso a paso, tal como se hace, no importa qué tan complejo sea el objeto, se puede dibujar muy fácilmente en su perspectiva isométrica. ¿Ya? La perspectiva isométrica parte de estas tres vistas. El mismo objeto tiene las tres vistas principales. ¿Ya? Frente o elevación, la planta y el perfil izquierdo. Partimos siempre con eso porque de alguna manera tenemos que conocer la información para el dibujo. ¿Ok? Determinamos un punto de origen. Acá está. Trazamos un sistema de coordenadas. Aquí está el punto de origen. Un sistema de coordenadas. Yo no lo hice, pero da lo mismo, se puede trazar. Trazamos la línea base horizontal y vertical hacia las horizontales a 30 grados. Esto está a 30 grados. La dibujamos. Determinamos los puntos para el ancho y el espesor del objeto. Este es el espesor, este es el ancho. Esto queda siempre al frente. ¿Ya? Esta vista frontal siempre va a estar aquí, al lado derecho del objeto. Lo vemos de frente. Y esto siempre va a ser el lado izquierdo del objeto. ¿Se fijan? Este es el lado izquierdo que proyectamos como perfil izquierdo. Por eso está al lado izquierdo. Entonces esto es lo que está como lado izquierdo. Aquí sacamos la información para esa pieza, para esa parte. Luego trazamos la altura y trazamos líneas paralelas a esta. Esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta, por lo tanto está a 30 grados. Juntamos todos los puntos y construimos el rectángulo completo. ¿Ok? Entonces ahí está construido el objeto completo. Trazamos los puntos significativos, aquellos puntos que no están en una figura, o sea, en una cara específica, no son en esquina, nada, son los puntos importantes que nos van a servir para dibujar. Los trazamos, ubicamos los puntos. La ubicación de puntos es lo mismo, la misma idea siempre. Un punto ocupa un solo lugar en el espacio, por lo tanto está a la misma distancia, tal como corresponde. Siempre a la misma distancia de las vistas de los lados. Trazamos entonces el tema. Antes de trazar las líneas definitivas hay que recordar que hasta el momento hemos trazado líneas de posición. Es decir, son líneas que apenas se distinguen y nos permiten posicionar adecuadamente los elementos principales del dibujo. Antes de dibujar, se debe construir este paralelepípedo que muestra las dimensiones máximas de ancho, largo y alto del objeto, es decir, la caja que contiene el objeto, sin importar su forma final. Siempre será un rectángulo, porque todos los objetos tienen, aunque sea una pelota, tiene ancho, largo y alto. Ya un huevo tiene ancho, largo y alto. Podemos meterlo en una caja con las dimensiones máximas. Entonces, esa es la caja que contiene el objeto. Sin importar su forma final, siempre será un rectángulo, ya que de esta forma podemos dibujar más fácilmente la perspectiva isométrica. Entonces, trazamos y marcamos los puntos correspondientes y tenemos esta estructura que es la perspectiva isométrica. ¿Está listo? Esto ya no debiera verse, así que lo dejamos nomás. El dibujo en perspectiva tiene la finalidad de mostrar el objeto con su apariencia general, de tal forma que solo se muestran en las aristas que son visibles y se utiliza un solo tipo de línea. ¿Ok, jóvenes? Esto es entonces la base general. Y fíjense que es tan importante que esto es todo lo que hay que saber de perspectiva isométrica. ¿Ya? Lo otro es aplicación. Aplicación de construcción de cajas con sus piezas a 30 grados, las que están paralelas al piso, a 30 grados, la vertical que se mantiene vertical, las dimensiones son las mismas del dibujo, las mismas del plano, ¿ya? Y después dibujamos los puntos significativos y construimos la figura uniendo esos puntos. ¿Estamos? Ese es todo el sentido que tiene la perspectiva que nosotros vamos a usar siempre, perspectiva isométrica. La PEP va a ser, ya les dije, determinación de una línea, su longitud verdadera, su rumbo, su ángulo, y dibujar una perspectiva isométrica. Obviamente va a ser un poquito más difícil, vamos a hacer ejercicio respecto a esto, puede ser un poquito más difícil que esto, pero vamos a dibujar una perspectiva isométrica. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea de perspectiva isométrica? Por favor, hagan ustedes ejercicios de esta clase, dibujando así, a mano alzada, estos dibujos para que se vayan acostumbrando a cómo se ve una perspectiva isométrica. ¿Estamos? Ok, jóvenes. Si no hay más
¿Ninguna otra observación? ¿Ningún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que definir? Les cuento que No, la... profe, ¿cómo es Dígame. la PEP? Eso mismo le iba a hablar, Daniela. Ah. Espera, voy a ver al tiro qué fecha es exacta, porque yo sé que es la semana del 21, pero ¿qué toca? Nos toca el martes 22 de junio, las dos PEP. Vamos a conversar un rato ese día, podemos hacer algún ejercicio, practicar nada más, y voy a subir a la página la PEP para que ustedes tengan 3 días para hacerla. 3 días, hasta el viernes. Ya de martes a viernes, ¿les parece? Ya, profe, gracias. Por favor, les voy a repetir, yo les tengo plena confianza, chiquillos, no me defrauden en el sentido de que no me manden como ya ha pasado exactamente el mismo dibujo entre dos compañeros, ¿ya? Es incómodo y molesto. Pero confío en ustedes. Así que el 21, el 22 tenemos la PEP, la primera PEP de teoría y la primera PEP de laboratorio, que es básicamente la misma cuestión. ¿Ok? Chiquillos, si no hay más, nos quedamos hasta aquí. Álvaro, yo no sé si hay un grupo de WhatsApp, parece que sí, no sé. Yo tendría que verlo con alguien de aquí. Pero yo sé que había una página web, o sea, un Facebook, en el que no se metió casi nadie, no se metió casi nadie por lo que pude ver la otra vez, normalmente ese era el que usábamos nosotros en todas las clases anteriores, en todos los cursos anteriores, para comunicar estas informaciones. Ya Daniela dice que hay una WhatsApp, así que pónganse de acuerdo ustedes con eso. Sí, profe, es que no sé quién es el admin para agregar al compañero. Parece que no está aquí en este grupo ahora, porque si no habría saltado. Sí. Ya, ok, jóvenes. Si no hay nada más, nos quedamos acá. Nos vemos la próxima reunión. Todos son administradores, dice Javier Mendoza. ¿Será? Chao, profe, cuídese. Chao, Alejandro, que estés bien. Álvaro dice que ese es el WhatsApp. ¿Ese será el WhatsApp, Álvaro? ¿A eso te refieres? Ah, que incorporen el WhatsApp. Ya. Ok. Ya, jóvenes. Seba Lambok también. No sé qué será. Chao, profe. Chao, Álvaro. Chao, profe. Estoy leyéndole. Ya, nos vemos, cuídense. Chao, Joel, Joel. Cristóbal, nos vemos, cuídense harto.